Muy bien, vamos a comenzar, ¿verdad? Quiero preguntar, ¿qué recuerdan de lo que hemos venido estudiando los viernes? Cualquiera. ¿Qué recuerdan? Tienen que recordar algo, por eso les digo que algo tienen que recordar. Si no, dos cosas pasan aquí. O el maestro no sirve, o los alumnos no están copiando, no están reteniendo. A ver, ¿qué recuerdan? Lo de, ¿cómo se llama? Lo de Pablo, cuando, espérame, déjame ver si me recuerdo. Bueno, a mí lo que me ha gustado más que todo es que le he puesto más atención en lo que ha explicado respecto a la tradición y a la ley. Exacto, muy bien. Eso me gusta mucho porque la verdad yo nunca había escuchado esa definición de esas dos palabras. Exactamente. Sino que uníamos las dos cosas en una sola. Y pensábamos que estábamos respetando la que supuestamente que es la ley. La estábamos uniendo con las tradiciones. Y la hacíamos como una tradición. Igual, exacto. Igual está la iglesia en general hoy en día, ¿ya? Hoy en día la iglesia que predica, nosotros somos una iglesia, ¿cierto? También. Pero estoy hablando más que todo de la iglesia evangélica. La iglesia que tiene ese patrón radical, ¿ya? La iglesia que tiene este patrón evangélico pentecostal está igual que como estaba hace 2000 años. ¿Por qué? Porque han mezclado tradición, la han mezclado y le han dado a la ley de Dios, la tradición la han subido al nivel de la ley de Dios. ¿Qué es lo malo de eso? De que la gente está creyendo doctrinas de hombres y la está subiendo al nivel de doctrina de Dios. Y no solo eso, sino que si uno falla a una de esas doctrinas de hombres, entonces uno merece el infierno, cosa que Dios no lo ha dicho, ¿ya? Por eso hoy estamos metidos con mucho perjuicio en las iglesias, que si te pones arito es pecado, que si te pones pantalón las mujeres es pecado, que incluso en unas iglesias, yo les digo porque yo soy testigo de eso, este pantalón que yo tengo que es de jean, de lona, es pecado subirse al altar. Esas son puras reglas humanas, que no hay que por qué mezclarlas con las cosas y mandamientos de Dios, ¿ya? En ningún momento de la Biblia dice eso, en ningún lado. Ahora, con esto no piensen ustedes que yo estoy diciendo lo contrario. Es que uno tiene que explicar esto porque si la gente dice, no, él dijo esto, entonces se puede hacer lo otro. No estoy diciendo yo que también hay que exagerar. Hay que exagerar, ¿ya? Siempre pongan atención a esto porque ven esto que está aquí, este es un extremo. Y esto que está aquí es el otro extremo. Tanto como este extremo es malo, nos hace daño. Este extremo nos hace daño también. ¿Ya? El liberalismo hace daño y el legalismo hace daño. Voy a volver a repetir. El legalismo hace daño y el liberalismo hace daño. ¿Dónde tenemos que estar nosotros? Hemos nosotros de encontrar un punto medio, ¿ya? Y podemos tener un margen de como por aquí a como por aquí, ¿ya? Sin irnos muy para acá y sin irnos muy para allá. ¿Qué es una herejía? ¿Saben qué es una herejía? ¿Qué es? Sí, una enseñanza falsa. Exacto, es una enseñanza falsa, pero ¿qué es una herejía? ¿Cómo le dijo? ¿Entendieron esto, verdad? Sí. Ok, ya les voy a decir qué es una herejía. ¿Qué es una herejía? ¿Les ayudo? Una herejía es
have the definition. Ok. Okay, aquí escribí, toda herejía tiene parte de verdad, Exacto. pero llevada a un extremo. Ahí está. ¿Cómo? Toda herejía tiene parte de verdad llevada a un extremo. ¿Por qué? Porque cuando se lleva al extremo, ahí se convirtió en una falsa enseñanza. ¿Ya? Entonces, ese es el engaño que pone Satanás en nuestra vida. ¿Cuál es el engaño? Miren, pues la verdad está dentro, ¿ven? Lo que pasa es de que la lleva a un extremo. Y ya les voy a dar un ejemplo hoy de lo que yo les estoy explicando, de que la gente entiende cosas que la Biblia no dice y la gente las entiende solamente porque, por ejemplo, les dije la vez pasada, estábamos estudiando lo que con respecto a aquel pasaje donde se acuerda que los fariseos están criticando a los discípulos porque no se lavaron las manos, ¿ok? Y están comiendo pan. ¿Cuál era el problema según los fariseos? Que pensaban que por no lavarse las manos, las manos contaminaban el pan y ahora el pan, un alimento que es limpio, para los fariseos ahora era inmundo. Cristo viene y se enoja y les dice, no, es que ustedes no han entendido lo que es la ley. Ustedes más bien respetan antes el mandamiento del hombre, la tradición de ustedes, antes que el mandamiento de Dios. En ningún momento en la Biblia dice que el pan es inmundo, sea lo que sea. Un pan ahorita se me puede caer a mí al suelo. Y no deja. ¿Es inmundo? No. ¿Sigue siendo limpio? ¿Y qué tal si se me cae en el lodo? Sigue siendo Igual. limpio. Ah, ¿se dan cuenta? Está sucio de lodo. Pero es que una cosa es estar sucio y otra cosa es estar ordenado. En una manera espiritualmente hablando. Ok, entendiendo eso, nosotros llegamos a la conclusión de que Cristo no está diciendo no se laven las manos. No sé si me están entendiendo. Sí. Él dice, no, el hecho de que lo coman con las manos sucias no significa, eso está limpio. Entonces, mucha gente puede decir, entonces Jesucristo dijo que no hay que lavarnos las manos. Mucha gente así piensa con respecto de la Biblia. Y eso nos lleva a cometer errores. Lo que no se dice en la Biblia, no tenemos por qué nosotros, si esto no digo así, es porque tal cosa. Podemos nosotros dar una opinión, pero no ponerlo como una doctrina, ¿ya? Entonces, estamos estudiando el libro de Gálatas, ¿verdad? Vamos a buscar el libro de Gálatas. Eso fue como una... Ahora, para Cristian va a ser un poquito difícil, aunque Cristian es bien inteligente. Él vino una vez aquí, nadie de ustedes vino. Ese día solo vino Mildred, Cristian, Hember y la esposa de Hember. Pero Cristian, él capta bastante. Solo que tal vez se le va a hacer un poco complicado lo de esto de los fariseos, que lo de la tradición. Pero no sé, ojalá que primeramente Dios, que como no viene el seguimiento, no que viene hoy y no tiene los viernes. Ustedes también ya tienen unos 3 viernes de no venir, 2 creo. Entonces aquí les va a costar un poco entender por dónde vamos. Pero después están los videos en YouTube, ahí ustedes se pueden poner al día. Muy bien, vamos a ir al libro de Gálatas, siempre en el capítulo número 1. Y vamos a volver, yo quiero terminar ya con este tema que tenemos en cuanto a lo que es el judaísmo. ¿Ya? Es el del jueves, ¿verdad? ¿Cómo? Ese, del viernes. Sí, es el del viernes, los del viernes. Ok, vamos a... ¿Se acuerdan de que hoy les quiero leer una versión diferente? ¿Se acuerdan de qué les dije yo que significaba la palabra cuando dice que perseguía dice, pues porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿En qué tipo de judaísmo está hablando aquí? En el En el fariseísmo, ¿ya? Porque él era fariseo. ¿Ok? ¿Cómo se dice fariseo en inglés? Pharisee. ¿Es ahí sí? Pharisee.
No sé, la verdad no sé. Ok, pero, y dice, dijimos que era el fariseísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la ¿qué? La asolaba. La asolaba. ¿Qué dijimos que significa asolar? Que la destruía. Destruir. Muy bien, yo les voy a leer una versión diferente para que ustedes vean lo que es estudiar varias versiones. Mire lo que dice. Yo les voy a leer la versión Dios habla hoy, que es una versión católica. Escuche lo que dice. Aquí dice asolado. ¿Qué es asolar? Destruir. No. Asolar es Perseguir. dejar vacío. Dejar vacío. Como desalojado. Desalojado. Pero no da la pauta de destruir. ¿Ya? Porque yo puedo sacar todos los muebles de aquí y desalojar aquí. Oh, porque dice Pero no destruir. asolar. Asolar. Pero cuando dice la asolaba, Ajá. es diferente. Claro. Ahí la destruía. La destruía. Ah. Es totalmente diferente que decir la dejaba vacía. Ah, ya. ¿Ya? Una cosa, como les vuelvo a decir, una cosa es sacar todos los muebles de aquí y dejar este espacio vacío sin destruir nada. Pero miren lo que dice acá. En el 13 dice: ustedes habrán oído decir cuál era mi conducta anterior en el judaísmo y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. Mire cómo dice acá. Ahí dice destruir. Ahí dice destruirla. Mientras que aquí dice asolaba. Entonces la gente dice asolaba. No nos lleva más profundo en el significado. Entonces dice, ahora, para ver eso, para comprobar lo que dice aquí, vamos a ir a Hechos capítulo 8, versículo 3. Hechos 8, 3. Mire lo que dice. Dice, y Saulo, ¿qué dice? ¿No la tiene? Ok, yo la leo entonces. Mildred, ¿qué dice? Y Saulo estaba ahí, aprobando la muerte de Esteban. Después dice aquí que tiene... El 3. O el 3, I'm sorry, estaba viendo el 3. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa. Arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Imagínense cómo dice ahí. Dice, hacía estragos. Se da cuenta que la idea es de tener, la idea de esa palabra es destruir. Hacía estragos, dice. Mire, Reina Valera dice, y Saulo asolaba, dice, la iglesia. Otra vez vuelve a decir la misma palabra que en Gálatas. Pero la versión que tiene Mildred y la versión Dios habla hoy nos da más luz con respecto de qué era lo que hacía Pablo, ¿verdad? Esto dice Y- que arrastraba. Arrastraba. No, arrastraba dice después. Al principio. ¿Y Saulo qué dice? Asolado. Saulo asolaba la iglesia. Vaya, asolaba, dice. Entonces, mire, se da cuenta, ¿va? Y vamos a ir al 9:21. Mire lo que dice. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba? Dice otra vez, ¿ya ven? Él usó la misma palabra. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos. ¿Qué judíos son estos? Los fariseos. Fariseos. No se les puede olvidar. Pueden estar en duda. Aquí el contexto es fariseos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Ya? O sea que imagínense el trabajo de Pablo, después de haber sido uno de los más altos del fariseísmo, hoy él está debatiendo en contra de ellos. Y no crean de que del otro lado del fariseísmo no había gente erudita.
Había gente que sabía, ¿ya? Pero ¿quién mejor que Pablo, que había entendido esta revelación de lo que era la separación de la ley y de las tradiciones? ¿Quién mejor que él ahora? Por eso él ahora les explicaba y les decía, Cristo, Jesús es el Cristo. Porque los judíos pues no creían en Jesucristo, ¿verdad? Ahora, regresemos a Gálatas. Dice en el libro de Gálatas, y en el judaísmo, nuevamente, y en el fariseísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. ¿Se dan cuenta que él no era cualquier cosa? Él era, prácticamente, él era el mejor. El que sabía más. El que sabía más. Y en el judaísmo aventajaba, no dice, en el judaísmo me daba duro con algunos, no, aventajaba. Sí, él les llevaba ventaja a los que más sabían, él les llevaba muchísima ventaja. Dice, a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la ley, dice ahí, en el 1:14. No dice de la ley, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. ¿De la ley dice? De las tradiciones. Ah. No de la ley, No de la ley, de las tradiciones de mis padres. Y luego lo vimos en Hechos capítulo 15, cuando están haciendo la reunión, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, verdad? Que están haciendo la reunión y están diciendo, ok, miren, aquí tenemos un problema. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles que están creyendo? ¿Qué vamos a hacer? Dice, no les vamos a imponer un yugo tan pesado que ni nuestros padres han podido llevar. ¿Qué es lo que estaba haciendo allí? ¿Qué es lo que estaban haciendo allí? Separando la ley de la tradición. ¿Ya? Ok, separando la ley de la tradición. Pero, aquí dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Nunca Pablo está diciendo que la ley era el yugo. Aunque él no lo dice. ¿Quién fue el que lo dijo? O sea que lo que fue más difícil para ellos es porque no era la ley lo que guardaban, sino las tradiciones. Eso fue lo que no pudieron cumplir. Exacto. Era como más fuerte. Claro. A lo que ellos se habían enfocado, descuidando lo que tenían que Descuidando lo que tenían que hacer. Y la verdad que la Biblia dice, Dios dice, ¿por qué la gente piensa que los mandamientos de Dios son difíciles, son complicados, son malos? Si la Biblia dice, Dios dice, mis mandamientos, dice, en esto me conocéis, en esto conocéis y me amáis, si guardad mis mandamientos. Y dice la palabra, y mis mandamientos no son gravosos. ¿Ya? Pero para nosotros siguen siendo gravosos y Dios nos dice que para nosotros no son gravosos. Mire quién dijo eso, dice, Pedro se levantó. Pedro fue el que dijo eso. Pedro fue el que dijo que cómo le iban a poner a los gentiles un yugo tan pesado que ni los padres podían llevar. Entonces, mire lo que dice, que Pablo dice que él está hablando de un yugo que ni los padres pueden llevar, ¿ya? Pero Pablo aquí dice que él aventajaba a todos, siendo más celoso de las tradiciones de los padres. Y luego en el libro de Filipenses dice de que Pablo era irreprensible, ¿ya? En cuanto a las tradiciones. Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que yo les estoy diciendo. Lo que yo les estoy diciendo es de que para ellos cargar con la ley
de Dios y cargar con la tradición que ellos habían inventado era un peso tan pesado que ellos no podían cargarlo. Sin embargo, en Filipenses dice Pablo, yo era en cuanto a la ley irreprensible. ¿Qué es lo que significa eso? Que aunque ese yugo era tan pesado, Pablo podía con ese yugo, porque él dice que él era irreprensible con ese peso, con ese yugo que dice el libro de Hechos capítulo 15. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Sin embargo, aunque él podía con ese peso, él luego se sentó. Ahorita lo vamos a leer. Él se sentó a analizar todo y a separar. Y cuando él se dio cuenta, él dijo, yo era irreprensible en cuanto a la ley y a la tradición. Pero la revelación de Dios le dijo a él, tú no fallas en cuanto a la ley. Tú no fallas en cuanto a la tradición. Sin embargo, no te alcanzó. No fue suficiente. No fue suficiente. ¿Están entendiendo? No fue suficiente. Pablo pudo llevar ese yugo, porque si él dice más adelante que él es irreprensible, en otras palabras, nadie podía decirle a él, ahí fallaste, porque no fallaba. La cumplía al pie de la ley y al pie de la tradición. Imagínense. Era cosa seria, pero Dios le hizo saber a Pablo de que ni aunque guardara la ley, ni aunque guardara la tradición, no le alcanzaba para poder entrar en el cielo. Porque Pablo entendió que la salvación no era por ninguna obra que él hacía. Él entendió que la salvación se puede obtener solamente por la gracia de Dios. ¿Ya? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Entienden? No sé si me están escuchando ellos. Sí, pero cuando conectamos eso dijo que no, así que lo quité. Fíjate que era ¿Está quitado? ya. Ok. Está apagado, quiero decir. Ya. Ok, muy bien. Miren lo que dice. Vamos a ver, dice. Quiero leerles este pasaje para que vayamos viendo el contexto. Estamos hablando de lo que es la tradición, ¿verdad? O sea, les quiero hacer una pregunta. Vamos a escribir aquí la pregunta. Y quiero opiniones. Porque como esto es una pregunta muy importante. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Va con ese judaizar? Judaizar. No, con Z. A ver. ¿Qué es judaizar? ¿Esa palabra viene del judaísmo? Claro. Judaísmo. Judío. Pero la pregunta aquí sería, ¿qué se nos ha enseñado que es judaizar? Enseñar las tradiciones judías a alguien que no es judío. ¿Sí? Un extremista. Un extremista. En otras palabras, alguien que es gentil, convertirse en judío. Que observe todo lo que ellos observan, ¿verdad? ¿Qué es judaizar? ¿Alguien tiene alguna idea? Miren pues, lo que hay que entender es que cuando uno está hablando de estas cosas, de lo que es la ley, y donde nomás a uno lo ven como defender un poco la ley, ¿qué le dicen a uno? Este es un judaizante. ¿Ya? Este ya se volvió judaizante. Este ya va a comenzar a judaizar. La pregunta es, ¿qué es judaizar?
como defender la ley. O Que practica algún... Que practica la ley, Ajá. ¿no? Que practica la ley. Eso es judaizar. Eso es falso. Eso es falso. Esa es la ley. ¿Ya? Si una persona guarda la ley, no es un judaizante. Una persona se convierte en judaizante cuando guarda la ley y guarda la tradición. Ah, ok. Las dos. Las dos. Ok. Cuando una persona guarda las dos, se convierte en un judaizante. Él lo dice. Ustedes ya habían oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. O sea, cuando él observaba la ley y la tradición. ¿Ya? Ahora dice, vamos a seguir leyendo. En el libro de Hechos 22, yo quiero leerles para que ustedes vean cómo Pablo se... Está caliente, ¿verdad? Está en Sion. Oiga lo que dice. En el 22.1 dice, Hechos 22.1 dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. No sé si ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo. ¿A dónde dice ahí a la ley de Dios? Y la ley de nuestros padres era la tradición. En la tradición, lo acaba de decir en Hechos 15. Dice, ¿ven? Mire lo que dice. Un yugo que ni nuestros padres. ¿Ya? Cada vez que diga la tradición de mis padres, la tradición de los ancianos, la tradición de los antepasados, son las tradiciones. No está hablando de No está hablando de la Torah. Mire lo que dice en Gálatas, que dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Se da cuenta que tiene todo eso, tiene relación? Porque no está hablando de la ley, está hablando de las tradiciones. Entonces dice... O sea, eso era lo que lo hacía más difícil de cumplir. Exacto. Las tradiciones, no Exactamente, no la ley. No la ley, no es la ley. Ese era el yugo y de igual manera Eso ahora. era el yugo. Es lo que yo les estoy tratando de explicar desde hace como saber cuántos viernes. ¿Ya? Sí. Porque ahora se está más la tradición, lo del invento, lo que creen, lo que sacan, lo que aquí Claro. vamos a hacer así. Y eso es lo pesado de cumplir. École. ¿Por qué creen? Mire, solo para terminar el versículo. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Ahí está la ley de Dios. Celoso de Dios significa guardando la Torah también, pero estrictamente instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, coma, celoso de Dios, coma, ahí están las dos leyes. ¿Ah? ¿Están entendiendo? Sí. Como hoy lo sois todos vosotros. O sea que a Pablo no le metían el dedo ni en la tradición ni en la ley. No. Que las dos ¿Cómo? sabía, y no solo la sabía, la vivía y la practicaba. Lo que él dice en Filipenses. ¿Quieren que le lea Filipenses? No había por dónde lo agarraran porque Mire. él estaba Mire lo que dice Filipenses. cumpliendo las dos. Mire cómo era Pablo. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne,
yo más. Este es Pablo. O sea, en otras palabras, ¿ustedes se creen que son buenos? No me han conocido a mí. ¿Ya? ¿Ustedes creen que todo lo que ustedes hacen es bueno? No me han preguntado qué es lo que yo hago. Filipenses 3, versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice, si alguno, en otras palabras, si alguno de ustedes piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí comienza, oigan, circuncidado al 8º día. ¿Dónde dice que había que circuncidarse al 8º día? En la ley. En la ley. Esto es ley. Llevaba derechito. Ajá, oigan. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No había hombre en el mundo que pudiera agarrar a Pablo en un error en cuanto a la ley y en cuanto a la tradición. Este hombre era un observante estrictamente de estas leyes. Imagínense con quién estaba. En otras palabras, cuando uno de estos judaizantes le decía a Pablo, mira, pues viejo, estás equivocado porque demostrármelo. ¿Cómo quieren que les... Miren, les voy a explicar algo. No se les olviden estos nombres. Hay un hombre, incluso le acabo de estar hablando a Mildred de este hombre, que se llama así. Investíguenlo. Gilel. Le llamaban Gilel el anciano. Gilel Hazaken en hebreo. Gilel Hazaken. Gilel el anciano. Ahora, ¿quién es Gilel? Gilel ¿No fue el que le enseñó a Pablo? ¿No fue el maestro de Pablo? No. Es el Gamaliel. Oh, El que le enseñó a él, ¿quién es? El hijo. Gamaliel. El hijo de Gamaliel. Ahora miren, pues les voy a explicar algo. Gilel, un hombre tan súper inteligente, erudito, estudiado, llegó a ser el presidente del Sanedrín. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Ustedes saben qué es el Sanedrín? ¿Era dónde estaban los? El Sanedrín es el... Los 72. Sí, el Sanedrín, exacto, Ancianos, el ¿no? 70. Es como la corte. Es la corte, era la corte judía. Él llegó a ser el número 1. Av Beit Din se llama a él. Padre de la casa de juicio. No se les olvide esto porque más adelante, cuando hablemos de lo que es la Trinidad, se van a acordar de lo que les estoy diciendo. Av Beit Din en hebreo. Él era el padre de la casa de juicio. Se le llama así porque él era el presidente del Sanedrín. Ok. Creó una escuela de interpretación de la Torá. ¿Ya? En otras palabras, digamos de que él era él, digámoslo así, él, ¿cómo se dice cuando una persona pone una universidad? Él instituyó, fundó le llaman una escuela. Pero imagínense qué tipo de escuela. Si él interpretaba la ley de Dios y así enseñaba a sus alumnos. Este hombre tuvo un hijo. El nombre del hijo se los debo. No me lo sé. Digamos que aquí tuvo un hijo, ¿verdad? ¿Ya? Y todo el conocimiento de Gilel, hagan de cuenta que Gilel, para el judaísmo, Gilel es uno de los más grandes. En el tiempo de ellos, solo había otra persona que se le ponía a la par y era otro que se llamaba Shammai. Eran las dos escuelas que habían y eran contrarios. Oh, wow. ¿Ya?
Eran las únicas dos escuelas que había. Entonces, o una persona tenía que decidirse si irse de la escuela de Hillel o irse a la escuela de Shammai. Y los dos eran contrarios. ¿Ya? Pero miren pues, hagan de cuenta que Hillel en ese entonces era, hablando del fútbol, era Messi. ¿Ya? O Cristiano Ronaldo. O sea, era el mejor. El sobresaliente. El mejor. Pongan atención pues. Porque Hillel tuvo un hijo, que no me sé el nombre, ya se lo voy a investigar. Y el hijo, todo el conocimiento de él, ¿a quién pasaba? Al hijo. Y todo el conocimiento de este hijo, ¿a quién pasaba? Al hijo de su hijo. ¿Y cómo se llamaba el hijo de él? Gamaliel. Ok, el de arriba es el abuelo. Era el abuelo. Dale. Gamaliel era nieto del hombre más erudito en aquel entonces. ¿Y saben quién fue el alumno de Gamaliel? Pablo. Nada más y nada menos que Pablo. Pablito. Por eso él casi no sabía nada. Por eso Pablo le costaba entender las cosas. ¿Se dan cuenta cómo viene el conocimiento de ustedes? Porque... Pobrecito Pablo, Julito, perdón. Ajá. Por eso es que Pablo, para él cuando apareció Jesucristo y la iglesia y todo eso, él tenía que darles matacán porque él era tan conocido en esto. Exactamente. Y Dios dijo, como a Dios le encanta agarrar esos Sí. personajes así. Sí, sí. Me va a hacer, pero... Sí. ¿Lo investigó Cristian? Simeón. ¿Cómo es? Hillel. Ajá, Simeón ben Hillel. Pero, El hijo. ahí está, ¿eh? Hillel, son of Gamaliel. No, pero aquí está hijo de Gamaliel. Entonces este es Gamaliel tercero. Ajá, hijo de Gamaliel. Solo Hillel. El hijo de Gilel. Ah, el hijo de Hillel buscó. Hillel. Hillel, son of Gamaliel tercero. Hillel salió. Simeón, entonces, Simeón ben Hillel. Ben significa hijo en hebreo. Simeón, hijo de Hillel. Entonces Simeón. Muy bien, gracias Cristian. Ya no les quedo debiendo nada porque ya Cristian me sacó del... Ahí está, ¿ya ven? Simeón ben Hillel y Gamaliel ben Simeón. Y mire aquí dice, ¿ve? Hillel the elder. ¿Qué significa? El anciano. El anciano. Ajá. Ujú. El anciano. ¿Por qué creen que cuando dice la tradición es de los ancianos? No está diciendo de los ancianos De viejitos. No, está diciendo las tradiciones de Hillel y de Shammai. ¿Por qué Shammai le llamaban el anciano también? Un minente, dice. ¿Un qué? Un minente rabino. Eminente. Eminente. Imagínense, Ajá. un eminente rabí. ¿Saben qué significa ser eminente? Maestro. Excelencia. Excelencia. O sea, él era en cuanto... Les voy a contar una pasada que le pasó a él. Un alumno de Hillel, no sé ni por qué estoy hablando de Hillel, no tiene nada que ver, pero un alumno de Hillel le dijo que le explicara en pocas palabras toda la Torá. Le dijo, en cuanto yo esté parado con un pie, quiero que me expliques toda la Torá. En cuanto yo me mantenga con un pie. ¿Y saben qué le dijo Hillel? Le dijo, te voy a explicar la Torá en cuanto estás con un pie. Y el muchacho se puso así. Y Hillel solo le dijo, no le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti.
Todo lo demás es comentario. Ahí se la redondeó. Ahí le dijo toda la Torah. Esto le va a encantar. Bonito, si nosotros practicamos eso, solo eso nomás. ¿Ya copiaron esto? Voy a volver a repetir. ¿Qué dijo que había sido Gilel en el Congreso? Él era el presidente de la casa de juicio. Ajá. En hebreo se dice Av Beit Din. Lo puedo escribir aquí. Todo lo demás es comentario. En hebreo se dice así, Av Beit Din. ¿Ok? Av, padre. Entonces, ¿sí escucharon? Pero les voy a dejar ir la revelación completa, ¿o no la quieren? ¿Si la quieren o no la quieren? ¿Qué le da risa a Tinita? ¿La quiere, Tinita? Dele. Oigan pues. Le digo yo. ¿Qué dijo Gilel? ¿Cuál fue la respuesta de Gilel? No hagas a otro lo que no Quieres que hagan hagan. que te hagan a ti. No hagas a tu prójimo. ¿Copiaron esto, verdad? No hagas a tu prójimo lo que no quiere que te hagan a ti. Todo lo demás es comentario. ¿Ok? Entonces Gilel dijo. ¿Qué dijo? No hagas a tu prójimo. Ok, pongan atención pues. Porque 100 años, aproximadamente 100 años después de Gilel, nació Jesucristo. 80 años, por ahí. Nació Jesucristo. Y como el dicho de Gilel era famosísimo, tanto que quedó de maña decir, digamos, en cuanto esté en un pie, tal cosa. Eso se volvió muy famoso. ¿Ya? En tanto esté de pie, vamos. O por ejemplo, si yo les digo, yo hago eso en tanto esté de pie. Quedó como de fama eso, ¿no? Y eso era bien famoso. Como unos 80 años después, nace Jesucristo. Jesucristo. Y Jesucristo dijo, está bien. Lo que dijo Gilel se acerca. Se acerca, le llegó cerquita a Gilel. En otras palabras, Cristo debe haber dicho, era bueno de verdad este Gilel. No dijo así, dijo, este Gilel es bueno. Porque se acercó a explicar la Torá. No hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Para que lo haya repetido Jesucristo. Para que lo haya repetido Jesucristo, pero no lo repitió lo que Gilel dijo. Dijo, En otra. haz. Haz a tu prójimo lo que quieres que hagan contigo. O sea, al revés. Jesús fue impresionante. Dios de mi vida. Santo. ¿Cómo lo cambió? Qué revelaciones. ¿Cómo lo cambió? Pero Por eso les digo, Pero- Jesús dijo, wow, mis respetos para Gilel, le llegó cerca para explicar la Torah en unas palabritas. sí. Sin embargo, dijo Cristo, Gilel dijo, no le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan. Cristo fue más allá y dijo, haz con tu prójimo lo que quieres que hagan contigo. Hermoso, eso es impresionante. Sí, porque eso cambia todo. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesucristo? Él es el rey, Él es el más sabio. O sea, estamos comparando aquí, digamos, a los dos más grandes. Es Y que lo eso encierra demás. todo, Julito. ¿Ah? Eso Eso encierra todo aquí. ¿Sabe que eso encierra lo... Ay, tanto Dios. Eso encierra lo de la ley de la siembra.
Todo. Exacto. Para Ahí, que- Todo. ahí en esas Todo. palabritas encierra todito. Todo. Todo. Porque imagínense, si usted hace bien a su prójimo, bien les va a recibir. Bien va a Y recibir. si hace mal, mal les va a recibir. Quiere que lo quieran, quiera lo Quiera, ajá. quiere que lo respete, vaya a respetar. Exactamente. No quieren. Yo una vez pregunté en una iglesia. Estaba yo predicando y yo dije, hermanos, levanten la mano los que han sido criticados. Los que han sido difamados. Amén. Y hasta volteaban a ver así como que... sí, ¿Será que aquel también la va a levantar? Ya. Y yo dije, levanten la mano. Los que han levantado falsos en contra de ustedes. Los que los han dañado, los han tratado de destruir. Y la gente, amén, amén. Haciéndose la víctima. Y yo le digo, pues hoy les voy a preguntar, hoy les voy a predicar de lo que es la siembra. Y comencé. Eso lo dejé en el aire. Y yo comencé a enseñarles de lo que era la ley de la siembra. Todo lo que cosechas es porque lo has sembrado. O sea, aquí hablan de ti porque ya tú Es porque hablaste. hablaste. ¿Se acuerda cómo nos agarró aquel? Al revés. ¿Se acuerda cómo nos agarró aquel de Panamá? Ahí está, también él. Sí. Ahí se fue una tortilla ya volteada. ¿Se dan cuenta? Y yo comencé a decirle a la gente, voy a volver a preguntar, ¿cuántos han sido criticados? Y ya no me levantó la gente la misma mano. Pero yo le dije, no, pero ¿qué pasó? Yo vi muchas manos levantadas al principio. ¿Qué pasó con esas manos? No, hermano, aquí usted me puede engañar a mí, pero a Dios no lo engaña. Si usted está siendo criticado, no vamos a decir que es en la mayoría de los casos, pero casi en todas, en la mayoría, si ustedes son criticados, es porque han criticado. Si levantan chismes de ustedes, ustedes han levantado chismes en alguna ocasión. Aquí no hay, es la ley de la siembra. Todo lo que siembras, eso cosecha. Si tú siembras una semilla de mango, ¿vas a cosechar naranjas? No, vas a cosechar mango. Si tú siembras amor para tu prójimo, vas a cosechar amor de tu prójimo. Y no solamente de tu prójimo, de Dios. de Dios. De Dios más. Porque Dios es reflejado en el prójimo. Si yo les hago un desprecio a ustedes, Cristo dijo, si alguien los desprecia a ustedes, no los están despreciando a ustedes, sino a mí. Amén. ¿Ya? En otras palabras, quiero decirles algo. Antes de que usted hable mal de su hermano que está aquí enfrente, sepa que si yo voy a hablar mal de Cristian, digamos, yo estaría hablando mal de Dios. Hay que tener cuidado porque Él no es Dios. Pero Dios dice, tú, cuidado con uno de estos pequeñitos. Porque si tú ofendes uno de mis pequeñitos, es conmigo que te estás metiendo. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Usted ve que una hermana de aquí o un hermano de aquí no está haciendo algo que a usted no le gusta, tenga cuidado. Porque una cosa es lo que a mí me gusta y otra cosa es lo que a Dios le gusta. A mí no me puede gustar cómo pueden venir ustedes de, digamos, de... No quiero decir, Karina, miren qué desgreñada vino Karina. Ya Benito decía, mire, pero mejor me arrepentí. Ay, Karina, miren qué desgreñada vino a la iglesia. Que no, ese no. Hay que tener cuidado, hermano. Y yo por eso les digo de una vez a ustedes aquí. Sigámonos reuniendo, sigamos aprendiendo de la Biblia. Pero entre nosotros mismos, hermanos, no creamos ese ambiente que se vive en muchos lugares allá afuera. Ambiente de que el qué dirán o esos grupitos que se hacen. Ya viste, es que la hermana tal, eso es lo más, eso es detestable para Dios. Que se vive dentro de que adentro se anda llevando, estos sí me gustan, estos no, a estos abrazo, a estos no, y este es mi grupo. No, hermano, no. Me interesa. Lo que sembramos, hermanos, eso vamos a cosechar. Luego dice otro pasaje en la Biblia, no juzgues a tu hermano. Se lo voy a repetir esto toda mi vida. Y cuando a mí me llamen
Julio el Viejo también. Se los voy a seguir repitiendo. No juzgues a tu hermano, porque en cuanto juzgas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Eso es sabiduría de la Biblia, eso no lo digo yo. Eso es sabiduría de Cristo Jesús. No juzgues a tu hermano, porque lo que juzgas a tu hermano, te juzgas a ti mismo. Porque tú que juzgas, Haces lo mismo. haces lo mismo. Y a veces peor. Y a veces peor. Sabes que a veces nos detenemos a mirar las cosas de la gente pequeñito y lo que uno está haciendo es más grande. Eso sí. Miren cómo cuadra todo esto. ¿Sabes qué digo? ¿Sabes qué dice Cristo en la Biblia? Dice, si tú le ves la pajita que está en el ojo de tu hermano, necio, dice, primero sácate la gran viga que tienes dentro de tu propio ojo, sácatela para que después puedas ayudarle a tu hermano a sacar el pedacito. Como dice hermana Isabel, a veces nosotros estamos peor del que nosotros estamos criticando. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. Y otra cosa que tiene el mundo religioso es que critico el pecado que estoy viendo en el otro, pero porque no estoy cometiendo yo el mismo pecado, pero que hay del que yo estoy cometiendo. Es bonito ver el pecado del otro, pero cuando nos vemos en un espejo y yo veo mi pecado, entonces ahí, gracias Señor por tu gracia. ¿Y por qué no cuando vemos el pecado no decimos, Señor, gracias por la gracia que tienes con él? No, ahí no es igual. Ahí hay que señalar. ¿Y qué dijimos la vez pasada? No, eso lo vamos a ver el domingo. Eso lo vamos a ver este domingo que viene. Ahí se los dejo. Estamos hablando de qué el domingo? De justificación. Y vamos a hablar algo con respecto a esto el domingo. Pero, ¿se dan cuenta qué hermoso es que nosotros creemos y tenemos a un Dios que no hay nadie más sabio que Él? Porque Gilel, bien pudo haber dicho Gilel, haz con tu prójimo, pero no. Él dijo, no le hagas a tu prójimo lo que no quieren que te hagan. Pero Cristo dice, ¿saben por qué? Porque miren, pues les voy a poner un ejemplo. Lo que Gilel está diciendo, no le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti, es lo siguiente. Está una persona ahí, digamos, y está pobre. No tiene comida, no tiene dinero, no tiene que comprar nada, ni para él ni para sus hijos. Pero como Gilel me dice a mí que no le haga a él lo que no quiero que me hagan a mí, entonces yo no lo voy a maltratar a este pobre, hambriento, muerto de hambre. No lo voy a maltratar porque yo no quiero que me maltraten a mí. ¿Ok? Sin embargo, Cristo dijo, hasta ahí. No solamente no le hagas aquello que no quieres que te hagan a ti. Más bien, haz lo que quisieran contigo. En otras palabras, yo estoy viendo a este pobre muerto de hambre, ten misericordia, ponte en los zapatos como que si tú estuvieras hambriento y quisieras que alguien te diera de comer. Lo que quieres que hagan contigo, hazlo tú también. Gilel dice, si no lo vas a ofender, mejor no le hables a ese pobre. Cristo dice, dale a ese pobre, como si tú fueras el pobre. O sea, él dijo el complemento de lo que aquel había comenzado. Lo que este dijo a medias, Cristo lo completó. Ese es. Yo no sé qué Dios tiene ustedes, pero mi Dios es la sabiduría misma. Amén. No, oigan, quiero corregir. Él no tiene la sabiduría. Él es la sabiduría. ¿Ya? Si no lean Proverbios capítulo 8. La sabiduría clama. Amén. ¿Ok? Muy bien, vamos a terminar, pero quiero avanzar un poco en el libro de Gálatas. ¿Ves? Dice, pero cuando agradó, en el 15, pero cuando agradó a mis padres, pero cuando agradó a Dios,
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vamos a ver, ¿desde cuándo Dios nos aparta? Mire lo que dice aquí. Desde el vientre, desde antes. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Entonces, ¿desde cuándo, Tinita, Dios nos aparta a nosotros? Dios nos escoge. ¿Desde dónde? O sea, desde el vientre de su madre lo había apartado, aunque él fuera enemigo de las iglesias, las anduviera destruyendo, ya él ya estaba separado para su final, lo que él iba a hacer, como él le iba a servir. ¿Tú dices que no? Sí, está muy bien, está muy bien. ¿Desde dónde? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde dónde, Roxana? ¿Desde dónde dice usted? No, ya escuché diferente que ustedes dijeron. ¿Desde dónde, Marcho? Desde antes de la creación del mundo. Pero aquí no dice así. Pero como ya aprendimos nosotros que desde antes de la fundación del mundo nos predestinó, nos escogió, Fermín, nos busca separó. Isaías 49. Desde antes de la fundación Hermana Marina, del mundo. Jeremías 1:5. En Guatemala no pueden hablar, ¿va? Bien, ¿por qué no? ¿Cuál es el suyo, María? 1:5. Jeremías. Es que de eso está ahí una alabanza que dice antes que te formara dentro de tu madre. Ajá. Ajá. Sí, como que me suena esa. Es cierto, es cierto. No recuerdo esa canción, pero como que hay una que dice así. Una alabanza, ajá. 1:5, ¿verdad? Jeremías. Jeremías 1:5, ¿qué dice? Si pueden en Guatemala, que busquen para que colaboren. Hechos 9:15. Y con esto terminamos. Hechos 9:15. Ujú. Vamos a ver primero Jeremías. 1:5. Oigan, pues, ¿desde dónde nos escoge Dios? Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Cuándo fue? Antes ¿Antes de qué? Te formaste. de que te formases, antes de que te conociese, Pongan atención, pues. ¿Antes de que te formase dónde? en el vientre Bien. te conocí. Ok, entonces, Pablo está diciendo de que desde el vientre, ¿ya? Fermín, Jeremías, Isaías. Isaías. Isaías, Isaías 49. 49. Solo el 1 y el 5. Isaías 49, 1 y 5. 1:5. 1 y 5. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. ¿Ah? Desde las entrañas de mi madre. ¿Por el 5? El 5, ¿lee? Ok. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Ok, muy bien. Que lean Hechos. Ok, Hechos Hechos 9. ¿qué? Hechos 9 en Guate. aquí 15. se lo leo. Aquí está la clave. En Hechos 9:15 está la clave. Porque el versículo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre.
En otras palabras, ¿creen ustedes que Nicole, Aria, todavía no están apartadas? Sí. Ah, pero imagínense qué tal si agarran una vida de locas. Viendo las mamás. Most likely. Más seguro. Más que seguro. Lo más seguro. Lo más seguro. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿lo pueden leer o no? Lo leo yo. Prenda, Iris, cancelo eso en el nombre Ok. de Dios. Hechos 9:15 dice: Usted no se escucha lo que ellos dicen. el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Cómo vamos a aprender esto? ¿Cómo vamos a entender esto? De la siguiente manera. O es desde el vientre, o entonces ¿desde cuándo? ¿Instrumento qué dice? Escogido. Entonces, para que nos quede bien claro ustedes, para que nos quede bien claro cuándo es que Dios nos ha escogido, vamos a leer el libro de Efesios. Mire lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2. Perdón, capítulo 1. Oiga lo que dice. ¿Listos? ¿Uno qué? 1:3. Vamos a ver si desde el vientre de la madre o vamos a ver desde cuándo. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oigan, según nos escogió en Él. Aquí no dice desde el vientre. Aquí dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En otras palabras, Dios nos ha escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Cuando dice el vientre de mi madre, está diciendo, como quien dice, Él me eligió desde antes que naciera. En otras palabras, no vine a la vida primero y luego Él me elige. Él está diciendo, me eligió antes que existiera tan siquiera yo. Pero en la mente de Dios ya existía yo, ya existía Roxana, ya existía cada uno de ustedes. Hay que entender esto para poder seguir entendiendo lo que es el propósito de Dios en nuestra vida. Porque mucha gente piensa de que yo soy el que decide por mi propia cuenta el servir a Dios o no el servir a Dios. Mucha gente piensa que es decisión mía, que si yo quiero ahorita le doy la espalda a Dios y me voy a vivir la vida como yo quiero. Eso no existe. ¿Quieren que lo vuelva a repetir? Pero yo creo que Julio estaba muy inseguro de lo que dijo. El libre albedrío no existe. No tenemos chance. ¿Qué fue, mi amor? Es que yo lo vi como inseguro de lo que dijo, como que no estaba seguro. Por tercera vez lo repito. Libre albedrío no existe. Aquí no es lo que usted quiere hacer. Porque ¿qué se nos ha enseñado? Que depende de mí. Que si yo quiero. Que si yo esto, que si yo... No. Ese no. El que dice eso no conoce a Dios. Porque Dios dice, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Él tiene una seguridad completa de que Él al final va a terminar haciendo el propósito al cual Él ya lo ha destinado. Hemos pasado un tiempo en el mundo. Hemos pasado un tiempo perdidos, pecando y todo eso. Sí, pero al final Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida. Amén. Y el otro viernes vamos a estar estudiando el siguiente versículo. Este va a ser
un versículo. Vamos a ir, se lo voy a leer. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar ¿a quién? No, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, pero yo me voy a detener el próximo viernes en la palabra, Hijo. Eso vamos a estudiar. Y ahí, agárrense. Vengan preparados, vengan listos, porque cuando estudiemos la palabra Hijo, nos vamos a quedar helados, fríos. ¿Ok? Porque cuando, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo. Pero cuando dice revelar a su Hijo, está hablando de Jesucristo. Claro, pero como en tercera persona. Ajá. ¿Ya? Cuando Dios dice, voy a volver a repetirlo, vamos a hacerlo aquí. Mire esto. En el 15 dice, pero cuando agradó ¿a quién? A Dios. A Dios. Revelar a su Hijo. Él lo está hablando como en tercera persona. Es más, ¿En qué versículo? 16. está en el 16. ¿Quién dijo ahí por ahí? Hechos 9, 16. No, Gálatas 1, 16. Revelar a su Hijo. Y entonces, cuando estudiemos la palabra Hijo, nos va a quedar claro versículos como Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos a este. Ese es un misterio. Y el otro viernes les digo, vengan preparados. Traigan preguntas, traigan lo que ustedes quieran, que aquí lo vamos a contestar. Amén. Y yo espero que todos hayan entendido. Espero que en Guatemala hayan podido también escuchar bien y entender. Y espero que Cristian también haya podido captar algo. Cristian, ¿alguna pregunta? ¿Entendió bastante, va? Sí. ¿Qué libro, perdón? El que estaba ¿Qué iba a decir? No, lo que pude. Ah, lo que puedo. Muy bien. Sí, lo que pasa es que es difícil Efesios cuando no se trae una Secuencia. de lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero yo sé que él la vez pasada demostró aquí que lo único que no pudo hacer fue el ejemplo de traducción que yo le hice. Oh, yeah. ¿Se acuerda, Cristian? Ese era para demostrar que la Biblia ha sido traducida y en su traducción hay que tener mucho cuidado.